Volvemos aquí a las andadas. Eso de las vacaciones a algunos no se nos da bien. Y entonces seguimos aquí en las andadas en el mes de agosto de 2025. Y precisamente con otras dos personas que también no están de vacaciones, hablando de un gran tema que teníamos pendiente, por cierto, aquí en Voces de Odisea, teníamos pendiente tocar esto. Y precisamente voy a dejar que se presenten ellos con su propia voz. Ángel y la doctora Vanessa Berlanga. Bienvenidos a Voces de Odisea. Ángel. Muchas gracias, Fran. Bien hallado. Gracias, Fran. Gracias por invitarme. Claro que sí. Bueno, primero que todo, doctora Berlanga, o bueno, Vanessa, sí, si me permites. Primero que todo hay que preguntarte cómo estás, porque tuviste un accidente. Muchísimas gracias por, a pesar de todo, que estarte recuperando de un accidente, de un atropellamiento, me parece que fue. Perdona si no. Sí, sí. Que, Sí, no te robo que- minutos, pero hay ajá, un susto de un atropello ahí en un paso de peatones, ajá. así que ya aprovechamos que estamos en verano, que invito, ¿no?, a los ciudadanos a que vigilen los pasos de peatones, pero bueno, poco a poco rehabilitándome. Muy Ha bien, sido, ha sido un ajá. susto, pero ya está. Gracias por concedernos estos minutos, aunque estés todavía convaleciente. Y Eh, también tenemos que decir aquí, de parte de nuestro otro invitado, toda una referencia en Odisea, que es Ángel Gómez de Ágreda, que gracias porque es la primera vez que nos vamos a Oriente Medio. Estás en Doha, Qatar ahora mismo, Ángel. Sí, efectivamente, veraneando aquí a 50 grados a la sombra Bueno, y pues no hay nada, sombra por ningún sitio. y sin sombra. Qué bueno. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Empezamos este tema que es precisamente que teníamos pendientes, que es más que todo ver cómo se ve la inteligencia artificial ética o la ética de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista del el sector de la defensa y de la geopolítica. Aquí tenemos a dos grandes profesionales al respecto. Entonces, digamos que acotando, ¿no? Cada una de las preguntas, ahí tenemos estos principios éticos que son imprescindibles para guiar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son estos principios éticos en el entorno de la defensa? si queréis empiezo yo, coronel, con tu permiso. Por favor. Sí, y ahí tú me complementarás bueno, mucho más, que ahí lo controlas tú mucho más, pero bueno, yo cuando me propusiste este podcast maravilloso pensé, wow, qué retazo, ¿no? Y sobre todo explicarlo bien para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Y pedagógicamente. Para mí hay tres, quizás el coronel Ángel, pues mira, ahí nos complementa, me corrige, que también yo creo que es interesante, ¿no? También desde esa perspectiva pues mira, la primacía de los derechos humanos. Para mí la tecnología no puede justificar vulnerar el derecho internacional humanitario. Eso para empezar. Esa triple hélice, la segunda pata, por decirlo de alguna manera, es la transparencia y la trazabilidad, ¿no? Yo creo que debemos entender cómo y el por qué un algoritmo toma una decisión, ¿no? Sobre todo en algunos contextos delicados que seguro que vemos durante este rato que estamos aquí los tres, ¿no? Y por último, pues súper importante y muy relacionado con la ética, la supervisión humana, ¿no? Que ahí pues la IA puede apoyar, pero nunca puede sustituir la responsabilidad nuestra, ¿no? Como ser humano. Ujú. Sí, en realidad ahí está todo dicho, ¿no? De hecho, se lleva desde hace ya bastantes años manteniendo reuniones en Naciones Unidas en Ginebra, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, el grupo de expertos gubernamentales que lleva el tema de las armas particularmente lesivas y han intentado elaborar un código ético del uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene ética, son los humanos que la utilizan a los que se les Correcto. aplica la ética, muy, muy importante el matiz, y han intentado elaborar un código decálogo, en este caso 11 principios, para pues establecer cómo debe ser el uso militar de la inteligencia artificial. Al final han llegado a lo que decía Vanessa ahora mismo. El derecho internacional humanitario sigue siendo aplicable al uso de la inteligencia artificial, es decir, se tiene que respetar siempre el derecho internacional humanitario, para lo cual es necesario absolutamente
dos cosas. Y para mí, en mi tesis doctoral, al final acababa reduciendo a dos principios lo que es necesario, es entender qué es lo que está haciendo la máquina, es decir, la trazabilidad, la explicabilidad de los algoritmos, que estaba diciendo también la doctora, y por otro lado, el control humano sobre esa actividad. Primero tienes que entender lo que está haciendo, evidentemente, y una vez que lo entiendes, tienes que ser capaz de controlarlo. En este sentido hay una evolución, una involución casi en las tendencias, porque en Estados Unidos sabes que últimamente en lugar de hablar de control humano significativo, que era el término que se solía utilizar, es decir, que los humanos tenían un control sobre la actividad de los algoritmos, se está hablando de suficiente cantidad de juicio, un juicio suficientemente amplio sobre las actividades de la inteligencia artificial. Es decir, ya no se está hablando tanto de controlar como de comprender qué es lo que está ocurriendo y de aplicar una lógica humana a lo que está pasando. De alguna manera menos restrictivo, y según entramos en una fase más avanzada de la fabricación de algoritmos o la creación de algoritmos o de robots dedicados al ámbito militar, las grandes potencias cada vez tienden a intentar ser menos restrictivas en cuanto a los principios aplicables. Ángel, también en complemento un poco, ¿no? Al final, que estamos hablando de defensa, donde, bueno, madre mía, donde tú estás ahí, que eres de los mejores y que eres un referente para nosotros aquí en España, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir y sobre todo porque si falla alguno de esos principios que acabas de comentar, ponemos en peligro tanto la legitimidad de las Fuerzas Armadas, donde tú ahí estás, como la confianza de la ciudadanía, ¿no? Ahí para poner un ejemplo, ¿no? Que a mí yo siempre cuando me invitáis a algún podcast siempre pongo un ejemplo para que la ciudadanía acabe de vincular la parte teórica que controlamos súper bien con el ejemplo, ¿no? Y sobre todo en tu sector, ¿no? Que si, yo qué sé, pues pensemos en un sistema de reconocimiento facial en un aeropuerto militar. Tú ahí estás muy acostumbrado. Si el algoritmo no es preciso, ¿qué nos puede pasar? Pues puede confundir a una inocente, a mí misma, con un sospechoso, ¿no? Y al final, pues puede haber una detención injusta. Por eso, en relación a lo que tú decías, pues necesitamos sistemas auditables. Seguro que en la tesis tuya aparece, me la voy a leer, me lo estaba apuntando aquí mientras estabas diciéndolo, explicables y sistemas bueno, que validen esa decisión final del algoritmo. Qué importante, sobre todo en defensa. El problema, el problema aquí, y en el ámbito de defensa mucho más, está en la previsibilidad de las actuaciones de los algoritmos. Si un algoritmo, si un programa te da un resultado previsible, es previsible para ti, pero también para el enemigo, cosa que no suele ser buena en el ámbito de defensa. Con lo cual, de alguna manera es incompatible esa previsibilidad con la actividad militar. Y además, es que si lo pensamos un poco, es un poco hasta ridículo, ¿no? Estamos creando algoritmos para que vayan más allá de lo que somos capaces de descubrir nosotros, para que nos descubran proteínas nuevas o para que realicen descubrimientos en el ámbito de la medicina, por ejemplo. No hace falta irse al ámbito militar. Y sin embargo, queremos que sea algo que nosotros seamos capaces de explicar y comprender. Si fuéramos capaces de explicarlo y comprenderlo, lo haríamos nosotros, no necesitaríamos a las máquinas. Es decir, que no tenemos tanto que ser capaces de prever el resultado, sino de establecer que el proceso está siempre bajo nuestro control, que es lo importante. Y volvemos otra vez al tema del control. Si el problema no es lo que son capaces de hacer los algoritmos. Yo escribía el otro día, veía una noticia que decía que en 2030 la inteligencia artificial será equivalente a 1000 cerebros humanos. Y yo escribía, digo, no me preocupa que haya una inteligencia artificial equivalente a 1000 cerebros humanos, sino que haya un humano descerebrado manejando esa inteligencia artificial. El problema no es el de las máquinas, el problema es siempre de las personas. No, y de hecho también yo creo que también hay que decir, escuchándote, que es lo que te escucho y me vienen cosas a la cabeza, y es que estamos en una fase 2025 que es el diseño y la creación de esos algoritmos y el testearlo. Y sobre todo que la ética sea, pues, que sea esa gran herramienta
para ese diseño de algoritmos. Es decir, si nosotros somos malos seres humanos, la IA va a ser mala persona, va a ser nuestro reflejo. Ahora, la IA, que sería otro podcast, pues en su esencia, en su definición, no es IA actualmente. Quizás en el 2030, como dices tú, dentro de 6 años, será IA, pero en este momento estamos en esa fase, ¿no?, que queremos correr pues para lo que tú dices, ¿no? Pues para Ujú. enfermedades, para beneficiarnos económicamente muchas empresas, ¿no? Ya hablaremos de Elon Musk y bueno, en fin, etcétera, etcétera, pero sí que estamos en una fase que sepan los ciudadanos que no vamos tan avanzados. Otra cosa es lo que hacen medios de comunicación o lo que, ¿sabes? Pero no es así. Yo creo que habría que matizar, y efectivamente, estoy totalmente de acuerdo, que estamos en una fase incipiente y que la IA no va a degenerar en un Terminator, que es más fácil que degenere en un Robocop. Es decir, que vamos a integrar inteligencia de silicio y de carbono, inteligencia humana, inteligencia de las máquinas, que lo que tenemos que estar preparados es para ver la forma en la que queremos cooperar con las máquinas. Y vamos al tema de la autonomía de los algoritmos, que es un tema que le preocupa mucho a todo el mundo, de cuánta autonomía tenemos que darle a los algoritmos. Para mí el problema es cuánta autonomía no podemos dejar de tener los humanos, no podemos ceder los humanos. Es decir, no tenemos que establecer un límite superior a la autonomía que le damos a un algoritmo, sino un límite inferior por debajo del cual no es admisible que mantengamos lo que en Estados Unidos se llama el agency, ¿no? La agencia, la capacidad para actuar los humanos, es decir, que no nos condicione los humanos. Y hay otro tema muy importante con respecto a la inteligencia artificial aplicado en defensa, que es cómo han evolucionado las industrias en este sentido. Y eso hace que evolucione también de alguna manera la ética y la forma de entender la fabricación, la creación de los algoritmos. Hace apenas 10 años, menos incluso de 10 años, recuerdo, estaba el proyecto Maven, por ejemplo, y hubo un montón de científicos en Google que decidieron parar el programa, que Google no podía entrar en programas de desarrollo armamentístico. Y ahora Eric Schmidt se define a sí mismo como el mayor traficante de armas del mundo. O sea que, dices, ha evolucionado muchísimo, ¿no? De alguna manera, la mentalidad de las empresas y lo que era un tabú hace menos de 10 años, ahora es trending topic en Silicon Valley, ¿no? Con lo cual, tenemos que entender que estos códigos éticos que se apuntaban al principio, ¿no? Desde que Satya Nadella en 2016 empieza a hablar de códigos éticos de la inteligencia artificial, el primer código era siempre la beneficencia, ¿no? El que fuera beneficioso para todo el mundo. Eso cómo se compagina con la fabricación de algoritmos para matar, ¿no? Sí. Las industrias de armamento hablan de que matan más selectivamente y por lo tanto matarán a menos personas que si lo hiciéramos en inteligencia artificial. Eso es. Bueno, es discutible que eso sea beneficioso. Eso en todo caso es menos perjudicial, pero vamos, beneficioso yo creo que no se podría decir que es. Y en cualquier caso lo que tenemos que tener en cuenta es eso, es que han cambiado los intereses económicos de las empresas y han cambiado la orientación de las empresas y por lo tanto esto ya no es algo que afecte solamente al Pentágono y a 4 empresas que trabajaban con ellos, que ahora mismo Anduril, Palantir, Google, Meta, prácticamente todas las grandes empresas están muy enfocadas en la colaboración en temas de defensa y que por lo tanto esto es algo que empieza a afectarnos a todos porque no hay tecnologías exclusivas en el ámbito digital del ámbito de la defensa, sino que todas son de uso dual, en general, civil y militar, y por lo tanto los desarrollos que se hagan en el ámbito de la defensa, y hablabas antes, Vanessa, de aeropuertos, por ejemplo, del reconocimiento facial, hay que pensar, hay que, pensar que esto no va a afectar solamente a un aeropuerto militar, es que esta misma tecnología va a permear en el mundo civil. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, exactamente, con estos conceptos que conocemos más en inglés como human in the loop, human on the loop, es decir, humano en el ciclo o humano en el centro del ciclo. Um, esta incorporación de la inteligencia artificial en sistemas de armas introduce dilemas inéditos
y el famoso dilema del tranvía no está exento. ¿Cómo equilibramos la ventaja tecnológica que nos puede dar estos sistemas con una supervisión humana significativa que limite daños colaterales? Y si tenéis algunos ejemplos prácticos, sería muy bueno para los oyentes en este caso. Doctora, si Sí, quieres empezar. gracias. Bueno, a ver, vamos a dar un poco repetir y vamos a ir cocinando, yo creo, ingredientes en cada pregunta, ¿no? Que se van a repetir, yo creo que también van a reforzar. Sí, Volvemos a decir que la IA es muy potente, como ha comentado también Ángel, pero como cualquier herramienta, pues depende de cómo se use, como venimos diciendo, ¿no? El equilibrio. Pues yo creo que está en utilizar la IA para mejorar el análisis y la velocidad de respuesta, pero que la última palabra en decisiones críticas la tenga una persona como, pues, como veníamos diciendo, ¿no? Si dejamos que un sistema actúe solo, pues corremos el riesgo de que un error de programación o sesgo en los datos provoque pues, esos daños colaterales que decíamos. Yo qué sé, pues un ejemplo, un dron autónomo podría malinterpretar una señal y atacar un objetivo equivocado, por ejemplo. Entonces, pues claro, la tecnología debe ayudarnos. Yo siempre digo que la IA no es mala ni buena, simplemente es una herramienta que viene a complementar. Yo, que trabajo ya hace años de la IA debido a mi profesión y también pues, al mundo de los datos, que es en el que yo estoy, pues es una tecnología que me está ayudando muchísimo, pero es como alguien más del equipo, ¿no? No debe sustituir tampoco nuestro juicio, mi juicio cuando en el trabajo, yo creo que ahí Ángel también me dará la razón, ¿no? Y ya no como ejemplo del dron, pues sino imaginaros pues como el piloto automático de un avión, que ahí el coronel lo controla más que yo. Nos puede ayudar, pero nadie viajaría tranquilo si supiera que el avión vuela solo sin piloto y con la IA, ¿no? Y yo creo que en defensa es lo mismo. Yo creo que la IA puede sugerir objetivos, pero la decisión final, pues debemos estar nosotros. Es decir, sobre todo pues para evitar errores irreparables y sobre todo pues un poquito lo que decíamos, que la IA, ¿quién es el creador de la IA? Pues nosotros. Al final es nuestro hijo o hija y ahí pues estamos diseñándola, creándola, dándole instrucciones y se está alimentando un poco de nosotros, ¿no? Yo el ejemplo también muy sencillo que a veces digo en clase, digo, mira, cada uno de nosotros, de mis estudiantes, por ejemplo, ¿no? Si tengo 30 y todos tienen ChatGPT, pues sus perfiles de ChatGPT probablemente son diferentes y cada uno de ellos va a reflejar su personalidad, la forma de escribir los prompts, la forma de dirigirte, si eres más seco, menos seco, si en cambio eres más cariñoso, ¿no? Y al final la IA va a crecer contigo como eres tú. Y así, pues, trasladándolo a cualquier ámbito, en cualquier sector, es decir, ya no solamente el militar, el farmacéutico, turismo, etcétera, etcétera, es nuestro reflejo. Por eso otra vez lo de la ética, ¿no? Importante primero formemos a los seres humanos en ética para que luego ellos programen y den buenas instrucciones a esa inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo porque hemos visto casos de inteligencias artificiales que no estaban bien programadas, pues que excluían a gente en el sector laboral, simplemente a lo mejor por tener títulos con algún idioma diferente al del país en concreto, en ayudas sociales, en justicia, es decir, tenemos que programarla bien y evidentemente enlazando un poquito con lo anterior, con el equilibrio, con lo anterior que estamos hablando, hemos de hacer comisiones semanales, diarias, mensuales, hasta que esto se vaya diluyendo, a lo mejor son pues anuales o bianuales, controlando prueba, error y sobre todo muy importante, yo que soy analista, trabajemos con gran volumen de datos. Que, bueno, que tampoco quiero robar más tiempo en la pregunta, pero yo también aprovecho estos podcasts porque parezco poco, salgo poco de la cueva y bueno, y en fin, al final también para que los oyentes lo entiendan, ¿no? Es una cadena donde la IA, aparte de que nosotros somos los que diseñamos y programamos, necesita la IA alimentarse de algo para poder no predecir, pero para poder darnos respuestas. Y eso que se alimenta se llama base de datos macro. Actualmente hay muchas empresas que le meten bases de datos un poco heterogéneas, con escasez de representatividad, de inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es un pilar muy importante. Hemos de meterle a la IA bases de datos grandes, lo más grandes posibles, con muchas tipologías, mucha heterogeneidad. Un ejemplo sencillo, mismo número de hombres que de mujeres, por ejemplo. En edades, lo mismo. En nacionalidades, lo mismo. ¿Por qué? Porque depende luego lo que digas, que él tenga datos, ¿sabes? Para poder tomar decisiones equiparables, ¿no? Yo voy a discrepar un poco. ¡Ay, Y además me encanta! me vais a permitir un par de chistes, ¿no? por Venga, va. favor. El concepto de human in the loop, on the loop, out of the loop, a mí me recuerda mucho a Barrio Sésamo.
¿no? Esto es in, esto es on, esto es out. A ver, Coco, cuéntame cómo es. No. A ver, está un poco anticuado el concepto in, on, out of the loop. Entre otras cosas, porque ¿dónde pones? ¿Dónde pones al humano cuando está in the loop o on? Sobre todo cuando está on the loop. ¿Dónde lo pones? Y ahí volvemos otra vez a lo de decir la última palabra que decía la doctora ahora mismo, ¿no? Y me vuelvo a otro chiste, ¿no? Yo siempre digo la última palabra, sí, cariño. Eso no es decir la última palabra, evidentemente, y mucho menos en defensa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo en defensa muchas veces? Estamos dejando que la inteligencia artificial analice todos los datos, se dedique a hacer toda la planificación de la operación y entonces le asignamos al humano la responsabilidad de decidir si disparamos o no disparamos, por ejemplo. ¿Eso es control humano significativo? ¿Eso es que el humano tenga suficientes elementos de juicio para tomar una decisión? ¿O es simplemente utilizar al ser humano como un cabeza de turco, que es el que va a Wow. asumir la responsabilidad de una decisión que en realidad le viene muy mediatizada por toda la información y por todo el conocimiento que ha acumulado la inteligencia artificial en un proceso en el que muchas veces no ha intervenido? Es decir, no me basta con que el humano esté en un momento dado tomando la decisión final sobre la actuación de un algoritmo o de una inteligencia artificial o de un robot, lo que queramos, un dron. No, la presencia del humano tiene que ser significativa en cuanto a la comprensión de la situación en la que se está dando esa actuación. Lo cual nos lleva al problema específico que tiene muchas veces defensa. Hemos visto la utilización de sistemas de inteligencia artificial en las primeras fases, sobre todo, se hablaba mucho en la guerra en Gaza, ¿no? Y hemos visto la cantidad de blancos que se estaban asignando y cómo el operador humano en un momento dado tenía 20 segundos para decidir de media sobre lo lícito que era o legal o en un momento dado lo operativamente adecuado que era atacar a un blanco concreto. 20 segundos para un algoritmo posiblemente sea mucho tiempo, para un humano no necesariamente va a ser suficiente en todos los casos. Es decir, los ritmos en el campo de batalla van a imponer necesidades de operaciones que no podemos subordinar a la velocidad humana. O que si subordinamos a la velocidad humana, cuando estamos hablando de misiles hipersónicos, cuando estamos hablando de defensas aéreas en las cuales tienes del orden de segundos para tomar una decisión sobre cuándo disparas, hacia dónde disparas, simplemente para interceptar un misil que te está atacando, es incompatible absolutamente con la actuación humana. Es decir, es muy importante que el diseño de estos sistemas incorpore salvaguardas suficientes como para que la actuación del humano en el momento de la batalla, en el momento del combate, no tenga que estar tan presionada por el tiempo del que se dispone. Es muy difícil. Ahora mismo estamos viendo en la guerra de Ucrania cada Sí. 2 o 3 meses están cambiando absolutamente todos los sistemas. Es decir, lo que tenías, lo que estabas utilizando hace 2 o 3 meses, está absolutamente obsoleto y lo puedes tirar a la basura ahora mismo. No sirve absolutamente para nada porque ya han encontrado una contramedida, porque ya han encontrado una forma de hacerlo más rápido, más elegantemente, normalmente menos elegantemente, pero más efectivamente, ¿no? Entonces, Entendido. es casi imposible para el ritmo humano adaptarse a esos cambios. Por lo tanto, tenemos que incidir mucho en el diseño para que, por defecto, sea una actuación ética. Por ejemplo, una, una aeronave o un objetivo, una traza de radar que venga volando a 10 veces la velocidad del sonido y que esté haciendo giros bruscos de 10 veces la fuerza de la gravedad, es un blanco legítimo siempre.
porque no puede ir habitado. Es decir, si hay alguien dentro ya se ha muerto, Exacto. simplemente por nada. Con lo cual, Exacto. es un blanco legítimo que puedes automatizar su acometimiento, puedes automatizar su derribo. Para otras muchas cosas, el diseño y el ritmo humano va a ser fundamental y en este último caso, el del ritmo humano, va a ser incompatible con la actuación eficiente de la inteligencia artificial. Y eso, sí, Vanessa, ¿ibas a contestar algo? No, yo, a ver, evidentemente la inteligencia artificial sí que pues, está muy avanzada, no como debería estar, al menos desde mi punto Ujú. de vista o de lo que yo sé en el ámbito de la defensa, pero sí que no está avanzada en un reto muy importante, Ángel, en esta triple hélice de la ética, la gobernanza y la autonomía de los sistemas, ¿no? Al final el debate sobre armas letales autónomas está abierto. Dejamos que una máquina decida sobre la vida y la muerte y yo creo que ahí nos queda todavía mucho por trabajar. Hay, Eso, hay países, pues Estonia, Francia, pues sí que están liderando en ciberdefensa con IA, pero España vamos un poco, estamos ahí, ¿eh? Israel muy avanzado, China, es decir, ya estamos hablando de inteligencia artificial para análisis predictivo y drones autónomos, pero sí que tienen muy controlada esa triple hélice y creo que van mucho más avanzados que nosotros. Si no me corriges, y porque yo también vengo aquí para aprender, ¿no? En esas tres patas, ¿no? La ética, la gobernanza y la autonomía de los sistemas, ¿no? sí. Bueno, poco a Precisamente, poco. sí, perdón, Vanessa, te he interrumpido, lo siento. No, no, no. Precisamente nos lleva esto a que nos expliquéis esta diferencia entre sistemas defensivos y ofensivos. Este, aunque esto que se ha dicho sobre el conflicto bélico en Ucrania específicamente es un gran ejemplo al respecto, sobre los sistemas autónomos letales, que justo lo habéis tocado ahí. ¿Qué límites éticos y legales deberían establecerse si no los tenemos para su despliegue en operaciones militares? Es muy interesante porque cuando hablamos de inteligencia artificial aplicada al ámbito militar, siempre nos vamos directamente a pensar en los sistemas autónomos letales, ¿no? Ajá. En los robots asesinos que dicen algunos. La inteligencia artificial en el ámbito militar se utiliza en logística, se utiliza en planeamiento Correcto, de misiones, se utiliza en gestión de personal, se utiliza en muchísimas otras cosas. Es decir, correcto. no sería solamente eso. Lo que pasa es que este tema es particularmente atractivo porque Claro. incluye la parte de la letalidad, ¿no? Entonces, como hay sangre, pues parece que genera más morbo. Lo cual tiene la ventaja de que lo que podamos aplicar a este campo en otros campos será mucho más fácil de aplicar. Es decir, digamos, este sería la baseline, sería Ujú. el punto de partida para todas las demás inteligencias artificiales, para todas las éticas de los demás usos de la inteligencia artificial. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa. Nos fijamos en la parte de la letalidad. La letalidad no es un factor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de guerra. ¿Cuál es la definición de guerra? Pues un sitio donde se mata gente. La letalidad no es un factor en la ética aplicada a las máquinas, es un factor aplicado a la guerra en sí misma y por eso está el derecho internacional humanitario. Entonces, lo que hay que seguir respetando es el derecho internacional humanitario que es aplicable tanto a las máquinas como a las personas, a las máquinas, me refiero al uso de las máquinas, a las distintas tecnologías que se han ido empleando, como a las personas. En su momento se prohibieron las ballestas y los arcos largos, la batalla de Azincourt, ¿no? Cuando los ingleses diezmaron a la caballería pesada francesa a base de arcos largos y ballestas, se prohibieron bajo pena de excomunión el uso contra cristianos, nada más, efectivamente, contra los demás, Claro. se podía hacer lo que se quisiera, pero se prohibió porque era lo que se percibía algo contrario a la dignidad humana, digamos. Que es el mismo argumento que estamos empleando ahora en el caso de la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado la parte letal. Las armas están diseñadas para matar, luego eso no puede ser un factor limitante. Si matan bien y si matan de acuerdo con el criterio que nosotros hayamos establecido,
el uso de las armas está bien empleado, digamos, está bien hecho. Ujú. El problema es un problema primero de dignidad, de cómo entendemos, y eso va evolucionando con el tiempo, de cómo entendemos la relación entre las máquinas y las personas, y por otro lado es un problema de que efectivamente las máquinas respondan a la intención del humano. Con lo cual volvemos otra vez a la pregunta inicial, que Exactamente. es la explicabilidad y la capacidad de control por los humanos de estas máquinas para que cumplan con el derecho de la guerra, con el derecho internacional humanitario, con los derechos humanos y con las reglas de enfrentamiento propias que se den en cada uno de los casos. Es decir, con lo que el comandante, en realidad, con el que está mandando la operación, quiera hacer en cada momento. Yo para complementar un poco, porque lo has explicado maravillosamente bien, Ángel, pues yo siempre digo que no todo lo que es tecnológicamente posible pues es aceptable desde el punto de vista ético. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué exige esto? Una regulación internacional fuerte, como ocurre con las armas químicas, que lo hemos visto, con las biológicas, al final requiere de tratados internacionales y también, pues bueno, mira, de personas como tú, yo sé que hace tiempo pues estás ahí luchando con la IA y que estáis muy avanzados, y complementar con, pues eso, al final pues requiere tratados internacionales como los que existen, otra vez vuelvo a repetirme, las armas químicas y las biológicas, ¿no? Sobre todo, pues bueno, sobre todo en relación a la pregunta que nos ha hecho Fran, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los límites éticos? ¿No? Yo ahí creo que eso sería una posible solución, ¿no? Al final es verdad que ningún sistema de IA puede decidir por sí solo sobre la vida o la muerte, eso está claro. Al final se requieren de tratados internacionales que eviten, yo qué sé, pues que un dron, en lugar de atacar pues, un almacén de armas, ataque un hospital. No, tiene que haber siempre intervención humana. Bueno, vuelvo a repetirme un poco. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que va a ser que no, que no estamos en el momento geopolítico propicio para generar esos tratados. Ujú. De hecho, todos los tratados de proliferación nuclear entre Rusia y Estados Unidos, que estaban vigentes hasta hace unos pocos años, todos han sido denunciados o se han dejado caducar. Es decir, ahora mismo no hay, hoy mismo estaba anunciando Putin que iba a dejar de cumplir los tratados de no proliferación que tenía firmados y que ya estaban caducados y que hace 4 o 5 años que ya no están en vigor. Y ahora anunciaba que iba a dejar de cumplirlos. Es decir, estamos en un momento yo creo que de suficiente igualdad de fuerzas entre los distintos países, entre las distintas grandes potencias, como para que sea tremendamente difícil negociar en un campo en el que puedes perder ese pequeño diferencial de ventaja que tienes sobre el otro si no eres lo suficientemente agresivo. Con lo cual, a corto plazo no veo yo esa posibilidad de crear estos tratados. Y después hay un segundo problema, y perdona, Fran, Sí, sí, cómo no. termino ya. Adelante. El segundo problema es que el programa nuclear de Irán, bueno, pues es cuestión de ir con un contador Geiger y vas viendo si hay radiación o no hay radiación. La inteligencia artificial es un poco más fácil de esconder. ¿Cómo sabes qué se está desarrollando y cómo sabes en qué estado de desarrollo está en un momento dado un algoritmo o un sistema de armas, simplemente la parte inteligente, ¿no? Con lo cual, el control, que es una parte fundamental de cualquier tratado, y por eso estaba el Tratado de Cielos, o sea, el Acuerdo de Cielos Abiertos, que permitía la vigilancia por parte de aviones o de satélites de las instalaciones nucleares, por ejemplo, o de las instalaciones armamentísticas en general, permitía controlar que esos tratados se cumplían. Con la inteligencia artificial, cualquier arma dentro del ámbito digital, si queremos, es muchísimo más difícil y por lo tanto ni es el momento ahora, ni hay mecanismos para enforzar, como se diría, ¿no? Para realmente Pues verificar y hacer cumplir los tratados que se firmasen. ahora más adelante hay una pregunta al respecto que os voy a pedir que en este punto
volváis a incidir un poco más adelante. En esta siguiente pregunta, contrastamos este enfoque más permitivo, por ejemplo, en el caso de nuestro aliado, los Estados Unidos de América, que es mucho más, tiene un enfoque más permisivo, porque está más, lógicamente está más, digamos, envuelto o incide Implica. más implicado militarmente a nivel militar. Hands-on, boots on the ground, que decimos, ¿no? Las botas en el terreno. ¿Qué es lo que podemos estar aquí en la Unión Europea? Quiero preguntaros cómo es esto que os voy a preguntar, cómo afecta la cooperación militar transatlántica en ese sentido. Es decir, cuando comparamos la directiva americana, esa directiva del Departamento de Defensa, conocida como el 3000.09, la autonomía en, os revolvemos a los sistemas letales, la autonomía en los sistemas armamentísticos o letales. ¿Cómo comparamos eso con la propuesta de reglamento europeo de inteligencia artificial? ¿En qué divergen respecto al control humano, la transparencia y la rendición de cuentas? Es una pregunta un poco compleja. Yo si queréis, bueno, yo creo que tiene más a aportar Ángel que yo, sobre todo porque yo creo que él está mucho más evolucionado en esa pregunta, y yo como lo veo, como ciudadana. Yo al final creo que Estados Unidos está priorizando la capacidad operativa, mientras que Europa está priorizando la protección jurídica y ética, ¿no? Evidentemente, yo lo veo así, ¿no? Estados Unidos pues está permitiendo avanzar con armas autónomas, siempre que se cumplan, evidentemente, ciertas normas internas, ¿no? Y lo que también les da un poco más de margen operativo, ¿no? Europa, pues yo creo que es más restrictiva, y la futura ley de IA, pues a ver que están ahí construyendo, en fin, pues yo creo que exige más garantías, o está más vinculada al concepto nuestro de derechos humanos, ¿no? Yo creo que, bueno, es como si en Estados Unidos, no sé si me corregirá aquí Ángel, primara la velocidad en el desarrollo y en Europa la prudencia, ¿no? Es como yo lo estoy viviendo de consumidora de lectura y de investigación, ¿no? Sí, de alguna manera es así. Yo me gustaría vincular esto con los action plan que han sacado tanto Estados Unidos como China, ¿no? Que contrastan un poco con esa visión, ¿no? Evidentemente, entre Estados Unidos y Europa, Europa es mucho más garantista, mucho más regulatorio, Estados Unidos es mucho más de avanzar, vamos a construir y después regularemos. Europa es, cuidado, no construyas hasta que tengamos claro qué es lo que vas a construir, con lo cual Europa no construye, Estados Unidos sí construye, y Europa después encima quiere regular lo que han construido otros. Va a ser que no, va a ser otra vez, va a ser que no. Evidentemente no tienes nada que decir con respecto a algo que no posees tú, que no has desarrollado tú. Pero es que has hablado de cooperación, cooperación transatlántica. Pero es que el Action Plan de Estados Unidos en ningún momento habla de cooperación transatlántica. Habla de que Estados Unidos tiene que conseguir la primacía en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, y que Europa, los aliados, tienen que comprar y tienen que adherirse a los estándares y a los sistemas que se desarrollen en Estados Unidos. Es decir, más que cooperación, precisamente el Action Plan chino lo que propone es una agencia, Sí. digamos que parece que los que estuvieran defendiendo el mundo basado en las reglas efectivamente de 1945 o de 1946, de la época de la creación de Naciones Unidas, fueran los chinos, que están defendiendo ese status quo probablemente obsoleto ya en regulación internacional. Y Estados Unidos lo que está proponiendo es un nuevo modelo, ¿no? Un modelo, pues quizás más agresivo, pero no de cooperación, sino de Ajá. establecimiento de estándares y de liderazgo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso refleja, por otro lado, las distintas capacidades de cada uno. Cuando Estados Unidos tiene la capacidad para hacer estos desarrollos, impulsa los desarrollos. Europa no tiene esa capacidad y, por lo tanto, lo que impulsa es vete más despacio, que no he llegado todavía a donde estás tú, y tengo que ser capaz de alcanzarte. Con lo cual, por un lado, no veo Ujú. muy en primera fila, por lo menos, el tema de la cooperación,
Y desde luego las aproximaciones que se están dando desde el punto de vista Unión Europea son distintas. Otra cosa, y lo decía también Vanessa antes, es la regulación específica de determinados países, como puede ser Estonia, como puede ser Francia, como puede ser el Reino Unido, que en su regulación nacional sí son mucho más parecidos, digamos, a Estados Unidos, porque sí tienen una capacidad ejecutiva, cosa que la Unión Europea, pues de momento todavía no ha desarrollado. En este sentido, por ejemplo, hay un tema ético que me parece fundamental y que los franceses han desarrollado muchísimo y que estoy hablando de él últimamente bastante porque me llamó mucho la atención, que es el tema de los humanos aumentados. La ética aplicada a los humanos aumentados. Es algo que la Unión Europea en su conjunto no puede plantearse, pero Francia en concreto sí se lo plantea y habla de qué pasa con los soldados aumentados, ¿no? Con el soldado universal de Van Damme y Dogland, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso? Y me llama la atención porque leyendo el documento llega un momento en que dice, bueno, ¿y qué pasa cuando Van Damme pase a la reserva? ¿Qué hacemos con él? ¿Le quitamos los superpoderes le ponemos un collar de kriptonita y le quitamos los poderes que le hemos dado? ¿Le quitamos la superinteligencia, la memoria? ¿Le quitamos la capacidad de volar? Yo qué sé, lo que le hubiéramos dado para aumentarlo. Y lo hacemos un desgraciado, el pobre, porque imagínate ser Superman toda la vida y de repente pasas a la reserva, no solamente te quitan la mitad del sueldo, sino que además te quitan la mitad de tus poderes, de tus capacidades. Entonces, te das cuenta de que probablemente tecnológicamente estemos mucho más avanzados, de que se están planteando cosas éticas que están mucho más avanzadas de las que aparecen públicamente, pero desde luego en Europa se mantiene un perfil muchísimo más bajo. Y nos estamos acercando, yo creo, a un punto de ruptura posiblemente en cuanto a la concepción política. El Action Plan de Estados Unidos es un manifiesto anti-woke claramente, o sea, tiene una componente política muy importante y yo creo que el Action Plan chino tiene una componente publicitaria, propagandística, si quieres, también enorme de venta de qué guay soy y qué amigo de todos, ¿no? Entonces, nos estamos posiblemente acercando a un punto de ruptura en cuanto a la concepción de la inteligencia artificial y de la regulación de la inteligencia artificial entre los tres grandes bloques. Sí, parece que los que somos de esa época, parece que estuviésemos volviendo a un poco la política de Reagan en los 80s, el poder, la paz a través de la fuerza.